Historias de biblioteca. Me pregunto si... Estoy en una biblioteca. Hay que empezar diciendo esto y dejando claras dos cosas. Que voy a escribir en primera persona y que voy a escribir desde una biblioteca. Por supuesto, como esto es, quiera yo o no, una ficción, puede que el yo de la primera persona desde el que escribo esté en una biblioteca imaginaria, mientras que el yo que queda, precisamente escondido en este otro yo de la escritura, esté quién sabe dónde, quizá en una biblioteca o quizá en el sofá de su piso. La verdad es que caigo en eso que llaman ejercicio de futilidad con estas consideraciones, pues no pueden rebasar el límite de la ficción. Ya han sido muchos los pensadores y escritores que han ocupado el problema del yo en la escritura y también en general. Y digo esto no porque me exima a mí o a nadie de pensar en este problema actualizado en su particular circunstancia, sino para que el lector interesado en estos temas tenga la seguridad de que tiene una amplísima bibliografía a su alcance. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Lacan, en Foucault y más lejanamente en Descartes. Si resulta, como es de esperar, que esté también él, usted, en una biblioteca, puede buscar alguno de estos nombres, aunque tal vez yo le recomendaría otro si supiera cuáles son sus gustos. Pero basta ya de esto. Estar en una biblioteca es algo que me encanta. Me encanta estar en las bibliotecas porque hay dos cosas que aprecio por encima de casi cualquier otra: libros y silencio. A su vez, entre estas dos, he de decir que prefiero el silencio a los libros, quizá por la sencilla razón de que siempre he estado rodeado de libros, mientras que siempre me ha costado estar rodeado de silencio. Incluso en las bibliotecas, muy a menudo me he puesto auriculares con música. Claro que es perfectamente posible estar rodeado de silencio con música sonando alrededor o con cualquier otro sonido. El silencio es algo que uno hace, no algo que pasa o deja de pasar. De ahí esa expresión tan de moda y a mi juicio desafortunada expresión de ruido mental. Valiente estupidez. Sin embargo, comprendo su sentido. Uno está en la cama, o paseando, o aburrido en su casa, y empiezan a precipitarse pensamientos como si el cerebro fuese una probeta donde se han vertido radiactivos de ideas que producen violentas explosiones. También hay quien dice ansiedad. Contra esto, hoy en día se ha popularizado una suerte de remedio llamado mindfulness. A mi juicio, otra estupidez. Y no porque en sí sea una estupidez. Valdría la pena preguntarse qué demonios es eso de que algo sea en sí, sino porque precisamente todo lo que no es en sí del mindfulness lo es. La idea es que con un poco de esfuerzo, con una serie de ejercicios de meditación y compromiso con el presente, uno puede liberarse del dichoso ruido mental. Pero aquí el problema está justamente en la determinación del ruido como problema. O, dicho de otra forma, todo problema tiene unas condiciones de generación, desarrollo, validez y solución. Explicitar estas condiciones es lo que se llama resolver un problema. De ahí que, en el colegio, en las clases de matemáticas, la nota de un ejercicio no dependiera solo del resultado, sino del proceso de resolución del problema. Claro que un problema, todavía está a un salto de distancia de una simple pregunta. A grandes rasgos, el mindfulness trata de ofrecer la solución al problema, saltándose, si no todos, sí los pasos más importantes de su resolución. Uno de estos pasos son las condiciones sociales en las que algo así como el ruido mental surge como fenómeno con sentido. Otro, evidentemente, las condiciones psicológicas. Podría enumerar más, pero en el fondo ahora da igual. Es el propio mindfulness el que determina el fenómeno del ruido mental, y al determinarlo lo restringe, lo limita. En una palabra, lo soluciona en tanto problema. Pero lo que pasa por ruido mental es mucho más que eso, porque ni es una cosa que tenga que ver solo con la mente, ni con el ruido. Más bien es el contrario. Pero estos tiempos nuestros, tan apetecidos de juegos de palabras y metáforas simplonas, no podían sino regodearse con la imagen del ruido mental. En ello gozan de su hipocresía. En cualquier caso, no pretendía llegar a tanto. A veces en la biblioteca me distraigo y acabo pensando lo que no debo. Eso, no lo negaré, también es parte de su encanto, aunque no tanto como los libros y el silencio. Si elijo el silencio antes que los libros, se debe a otra convicción, aunque una convicción seguramente un poco injusta. Los libros son, cada vez más, tratados como fetiches culturales, y por más que yo me repita que mi amor por ellos es genuino, no soy una isla en medio del mar. No solo se convierten en herramientas de marketing y en mercancía, también se les ha concedido el dudoso honor de depositarios de la cultura. Y aquí el problema no es el libro,
sino la cultura. El ideal de la cultura, que en su día desplazó a los ideales de progreso y libertad, y aunque va siendo poco a poco desplazado por otros ideales emergentes como la igualdad real o la sostenibilidad, sigue siendo el ideal capital. Como ideal que es, comporta un sesgo ideológico insalvable, al querer universalizar su principio, que, no nos engañemos, no es el pensamiento crítico y creativo, sino la asimilación sistemática a un código de conducta, de valores, de ideas, de belleza, de verdad, etc. Inevitablemente discrimina y segrega todo aquello que queda por fuera de su norma. De ahí esa obscena tendencia, entre muchas otras, a adaptar las bibliotecas al siglo XXI, convirtiéndolas en lo que se ha dado en llamar centro de recursos o gestores de información. Quizás sea un maldito romántico por querer que las bibliotecas sigan siendo bibliotecas y los libros, libros, simples templos del silencio y no altavoces de una cultura de la asimilación. Mucho habría de decirse sobre estos problemas. Para empezar, distinguir entre las condiciones teóricas de una posible crítica materialista a la cultura y los presupuestos metafísicos de una tal crítica. Hay quien diría que en algún punto hay que poner el límite de la crítica para que no se torne corrosiva, un punto basado en unos principios mínimos de racionalidad y compromiso. Yo no lo diría. Yo preguntaría primero desde, hasta y hacia dónde se interpretan esas palabras. Crítica, cultura, racionalidad. Desde luego no tengo solución ni respuesta rápida. Las bibliotecas también son tradicionalmente un lugar a donde se acude en busca de respuestas, aunque yo quisiera con estas palabras proponer más bien lo contrario, que las bibliotecas fueran el lugar de la pregunta. Hacer una pregunta no es tan fácil como se suele pensar. No vale con soltar una ocurrencia ingeniosa supuestamente inspirada en no sé qué curiosidad, menos aún en plantear un problema extraído de algo que se ha leído u oído por ahí. El maestro H dice: cuestiones solo surgen de habérselas con las cosas, y cosas solo hay aquí cuando se tienen ojos. En la biblioteca todo gira en torno a dos cosas: libros y silencio. ¿Cómo son cosa estas dos cosas? ¿Cómo se ha de seguir aquí? ¿Es tiempo de quitarse de en medio? Lo cierto es que así es, al menos para mí. Como despedida, me permito desear, desde esta innoble distancia que nos tiene, que el placer de mirar, genuinamente mirar, nos haya unido por un momento en este silencio, siempre atentos al frágil e infinito resplandor de la belleza. Escrito por un García.